toco madera, solo que la irracionalidad, ¿no?, los llevara a una situación extrema que sería el equivalente a un golpe de Estado técnico, pero sería como soltar a un tigre o a muchos tigres. Con respecto al golpe técnico que plantea a su vez la Presidencia de la República, pues bueno, esperemos que eso sea imposible de realizar. El proceso electoral está plenamente garantizado. Las del próximo 2 de junio serán las elecciones más costosas en la historia del país y lo serán por la cantidad de recursos que se han destinado a las campañas políticas, pero también por el despliegue que implica tener todo listo para que más de 97 millones de ciudadanos con credencial de elector vigente acudan a las urnas, a donde podrán marcar en algunos casos hasta 8 boletas electorales para elegir desde la presidencia de la República hasta los cargos más cercanos, entre ellos síndicos, regidores y alcaldes. ¿Cuál es el tamaño del pastel a repartir? ¿Qué tan apetitoso resulta para los partidos políticos, pero sobre todo para los ciudadanos? Volveremos a los tiempos del carro completo, donde un solo partido político controlaba el Ejecutivo y el Legislativo. De eso y más platicaremos con expertos en este segundo episodio de Elecciones 2024, Continuidad o Ruptura. Yo soy Yadira Rodríguez. Acompáñenme. Es la cuarta transformación de la... Nos quieren hacer... En México hay una opción, escucha y... Hay Xochitl es nuestra meta. Sin duda, la presidencia de la República es el cargo más visible de los 20.367 que se definirán el próximo 2 de junio, y hay expertos que aseguran que ya todo está dicho, que la elección está decidida debido a los resultados que marcan las encuestas. Pero otros aseguran que nada está escrito hasta que el ciudadano se encuentre solo frente a la casilla con la boleta electoral y tache alguna de las opciones. No hay manera de que el PRIAN pueda subir en las encuestas, porque nosotros representamos el proyecto de futuro del país y ellos representan el pasado. Denle, chambéenle, pero si alguien cree que a mí me va a deprimir una encuesta, no me conocen, soy cabrona, soy entrona. Lo más importante no solamente remontar la encuesta, sino remontar la elección, y creo que es perfectamente viable. Ya es un hecho, tendría que pasar, y ni siquiera sé qué podría pasar para que no gane Claudia Sheinbaum, pero ya la discusión es si va a tener mayoría con la alianza en los congresos, sí o no, y no si está reñida la contienda o si Xochitl puede ganar, ¿no? O sea, eso es para como la narrativa y el discurso político. Las encuestas, por ejemplo, no revelan el voto oculto, no saben bien a bien todavía hacia dónde se van a ir los indecisos. Hay switchers que cambian durante la encuesta. ¿Cuál va a ser el efecto de los debates? No, yo no daría por hecho que ya ganó Claudia Sheinbaum, para nada. En todo caso, Morena pues garantiza la maquinaria, ¿no? Que ahorita pues ha logrado desarrollar, y que ahora pues ciertamente es lo que seguramente le hará ganar a Sheinbaum por la cantidad de gobernadores, por la cantidad de recursos, y porque finalmente están migrando las estructuras profesionales que, por ejemplo, están aceptando, es decir, están llegando panistas, están llegando priistas, están llegando de otros partidos, pero llegan con sus estructuras, con sus acarreados. En las 32 entidades, las y los electores tendrán que decidir de entre las opciones por al menos uno de los cargos locales, los más cercanos al ciudadano, los que en teoría tendrían que resolverle problemas como abasto de agua, recolección de basura o baches. Eso ya de por sí convierte a la elección del 2 de junio en histórica, aunque hay más en juego. Estamos hablando de 20.367 cargos de elección popular. Van a ser 629 a nivel federal, que es una presidencia de la República, 500 diputaciones y 128 senadurías, ¿no? Entonces, a nivel federal son muchos, pero a nivel local te decía que va a haber 9 gubernaturas, ¿no? Y va a haber 31 congresos.
locales, que es la parte legislativa, pero también se van a renovar muchísimos ayuntamientos, ¿no? En 29 estados se van a renovar 1,787 ayuntamientos. Que se proyectan pues más de 97 millones de electores que podrán emitir su voto, y esto implica pues una gran organización para pues que todo el mundo pueda acudir a las urnas y no se quede sin votar. También estamos hablando de la instalación estimada de más o menos 170,003 casillas únicas en todo el país, y y bueno, y el número también de personas funcionarias que van a estar en las mesas directivas serán aproximadamente 1,530,027. Entonces, justo por eso, esto requiere de mucha coordinación, mucho esfuerzo, y por eso es la gran elección. De que por primera vez hay más de una candidata con posibilidades reales de ganar, competitiva. Porque históricamente hablando, quizá Vázquez Mota de alguna manera era, digamos, presidenciable en términos de la posibilidad de ganar la presidencia, pero se antojaba difícil. Hoy casi es inevitable. Pues lo que se juega el país son dos cosas. Uno es quién va a estar a cargo de la conducción económica y gerencial del país en los próximos 6 años, lo menos importante. Lo más relevante es la arquitectura política y económica de México para los próximos 30 o 40 años. Y esto de la arquitectura política y económica es evidente porque López Obrador y Sheinbaum han dicho que quieren cambiar la Constitución para modificar un sistema institucional que se ha venido construyendo con muchas dificultades en los últimos 30 o 40 años, y quieren modificarlo. Así es que eso es lo que está realmente en juego en esta elección. Le digo a la gente, miren, hay que enfrentar al bloque conservador, y para eso se requiere no solo ganar la presidencia, se requiere ganar la mayoría en el Congreso. Para llevar a cabo las reformas constitucionales se requieren 2/3 partes, no mayoría simple. Entonces, hacia adelante tiene que ser una avalancha de votos. Desde 2022, incluso antes del llamado Plan C, el presidente de la República ya planteaba la necesidad de que Morena controle las 2 cámaras del Congreso de la Unión para asegurarse nombramientos, asignación de presupuesto y, desde luego, cambios a la Constitución sin tener que negociar más que con sus aliados. Pero la oposición también tiene clara la importancia de las 500 diputaciones y 128 senadurías, y tan lo sabe que los dirigentes del PAN, Marco Cortés, del PRI, Alejandro Moreno, del PRD, Jesús Zambrano, se aseguraron un lugar para ellos y sus cuates, lo que les garantiza no solamente fuero, sino también capacidad de negociación política. ¿Hay posibilidad de que algún partido o coalición alcance la tan anhelada mayoría calificada? ¿Habrá carro completo, voto masivo para Morena? Habrá que ver qué tanto se desconfigura más la oposición. Hay que decir que a mí me sorprende incluso los números de evidente desarticulación y debilidad que puede deberse tanto a los problemas internos de la oposición como a una candidatura ciertamente débil, que es un liderazgo que poco ha podido cohesionar a fuerzas que son incongruentes entre sí, fuerzas también en evidente disolución como el PRD, de evidente fragmentación como el PRI y de una debilidad creciente. Si uno ve la votación por el Partido Acción Nacional, aunque es el que mejor ha resistido y la otra fuerza más representativa, además de Morena, es evidente que ha venido en un declive de largo aliento, no es de ahora. Pero por el otro lado tenemos también ciertos enojos al interior de las propias bases del partido, del Movimiento de Regeneración Nacional, debido a una integración de candidaturas pues muy pragmática. Uno de sus intelectuales decía que era un realismo político, pero de integrar a numerosos chapulines. Siempre hay una diferencia importante entre el candidato presidencial y las representaciones en los congresos, pero creo que esta vez, si se sigue profundizando esta animadversión frente a priistas y panistas que se incorporan a Morena, bien podría ser que
pueda cuajar un llamado al voto diferenciado o a la anulación en los casos donde los chapulines se han multiplicado por toda Morena. Y en ese sentido, me parece que en ambos casos podría debilitar precisamente un voto mayoritario o un voto para el carro completo que ha llamado el presidente. Que hace que sea muy probable que se obtenga esta mayoría es que Morena y sus aliados gobiernan 23 entidades de la República. Cuando López Obrador llega a la presidencia, no se gobernaba ninguna. ¿Y qué significa gobernar un estado? Movilización electoral. O sea, el gobernador, estoy seguro, días antes o ya, se va a comprometer a cuántos votos va a movilizar él a favor de Morena. Por otro punto es, 30 millones de personas reciben algún apoyo social. Incluso me atrevo a decir que el voto duro de Morena se ha de estar rondando antes decían que 9 millones por lo de la aprobación del presidente, pero yo creo que sí anda rondando ahora en los 20 millones. Y con eso ganas incluso elección. Entonces tienes 30 millones. Y por otro lado vemos una oposición totalmente desdibujada, minada, es decir, si sigue como va, van a seguir perdiendo. Ahora es improbable, es muy improbable, porque aún si tú tuvieras la votación que tuvo Morena en 2018, que fue un hecho inédito, histórico, difícil de repetir, aún en ese caso Morena no tendría los números de una mayoría calificada. Sin embargo, el riesgo que existe es que después de la elección, una vez que los partidos queden con su distribución de diputados, Morena pueda volver a hacer lo que hizo en 2018, que es básicamente cooptar, comprar, invitar a diputados de otros partidos. En 2018 Morena obtuvo el día de la elección 191 diputados. 2 meses después tenía 246. ¿Cómo lo logró? Pues compró a los diputados del Verde, algunos del PRD, algunos del PRI. De esa forma infló su bancada. Los expertos afirman que un factor a considerar en el resultado del próximo 2 de junio son las decisiones que tomen las dirigencias partidistas, empezando por la alianza PAN-PRI-PRD. Fracturas, salidas que continúen dándose a lo largo de este proceso electoral podrían inclinar la balanza, sobre todo cuando optaron por revivir perfiles como el del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, Manlio Fabio Beltrones, que estuvo fuera de la escena política prácticamente todo este sexenio, Ricardo Anaya, contra quien también hay un proceso penal abierto que lo llevó a dejar el país desde 2021. La gente de derecha o la gente panista histórica tradicional es antipriista. Entonces, los perredistas, los pocos que quedan de hueso colorado, son antipanistas. Entonces, ahí entra un conflicto muy fuerte. Y lo que no han sabido hacer la oposición es reinventarse. No vemos cuadros nuevos, no vemos personas jóvenes, mujeres u hombres, que estén diciendo, bueno, punto y aparte, nosotros somos otra propuesta, porque tampoco es que la 4T haya hecho todo bien, la gente está contenta, al menos un amplio porcentaje a favor del presidente, pero podría haber muchos espacios criticables que podría aprovechar la oposición, pero no los ha sabido capitalizar porque no puede salir Alito a criticar algo del gobierno cuando pues él tiene mucho que criticarle. Lo que tiene que hacer la oposición es también hacer ver quiénes están del otro lado, porque en Morena no es que haya pura gente íntegra, honesta, al contrario, hay muchísima gente que tiene mucha cola que le pisen también. Creo que la factura a pagar, si no nos damos cuenta de la necesidad de que incluso el propio Morena debería ser más selectivo, más riguroso en su proceso de selección de candidaturas, simplemente está aceptando a la gente como venga, como quiera, entonces, y la oposición creo que otro tanto, entonces realmente es un proceso muy descuidado, con una calidad de participación política que le da poco margen a la ciudadanía.
A nivel federal, las campañas nos costarán más de 3.300 millones de pesos y en lo local, los organismos electorales destinarán 12.100 millones para los comicios, pero ante las pifias de los partidos, los perfiles cuestionados y reciclados que van a llegar a las boletas, la violencia en algunos municipios desbordada, podría crecer el abstencionismo. ¿Qué porcentaje de ciudadanos se estima que acudirán a la jornada electoral? A pesar de que hay una candidata oficial que tiene una clara ventaja, también es cierto es que hay un 30-35% de la población que quiere un cambio y que puede crecer. 4, a pesar de que los medios de comunicación, la mayoría de ellos, empezando por la principal televisora del país, Televisa, están apoyando directo o indirectamente, digamos, al régimen. También es cierto es que hay muchos medios que son independientes o que están tomando una cuestión como de vocería de la oposición. También es cierto que eso ocurre. También es cierto que, a diferencia de hace 40 años, en el caso del INE, así como dije que el arbitraje político del INE ha sido tibio, también es cierto es que la parte logística operativa del INE funciona bien, van a instalar casillas, van a contar los votos. Yo creo que va a haber una buena participación. Va a salir a votar el 63% si vamos a los históricos. Entonces, ¿quién es ese 37 que no va a salir a votar y quién es el 63? Es una importante diferencia para ver el resultado final, porque lo que estamos viendo es un anti-López Obradorismo muy motivado, sobre todo lo pondría, por ejemplo, en la Ciudad de México, contra un morenismo bastante tranquilo, cómodo, a gusto, como pasó en el Estado de México. La apuesta de la oposición y por supuesto de Morena es que su voto duro vaya a las casillas, pero en especial para la oposición, convencer a los indecisos es fundamental frente a un movimiento de regeneración nacional con una gran estructura y voto cautivo. Esto ha llevado a que unos y otros muestren sus datos, aplaudan o descalifiquen encuestas, cuestionen el papel del árbitro electoral y del tribunal que se encargará de calificar el resultado de las elecciones. De eso, del papel de las encuestas, de cómo llegan el INE y el tribunal a este último tramo del proceso electoral, sus disputas, los bandos en que se han dividido y el peso que eso tendrá en lo que resta de las elecciones, platicaremos en el siguiente episodio de Elecciones 2024, Continuidad o Ruptura. Yo soy Yadira Rodríguez. Hasta la próxima. Es la cuarta transformación de la... Nos quieren hacer. En México hay una opción. Escucha y... Hay Xochitl, es nuestra meta.